Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Eddie, buenas tardes. Buenas tardes, Lice. licenciado. Buenas tardes, dice. Julio César. Buenas tardes, dice. Hola, Brenda. Bien, continuaremos con la base de trabajo del tema. Vamos a compartir documento. Bien, jóvenes, entonces ingresamos a la planilla de información administrativa, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Bien, ingresamos a la planilla de información administrativa. Este es otro papel de trabajo que se utiliza en el desarrollo de una auditoría, puede ser operativo o operativo sáico, y bueno, básicamente en todos los tipos de auditoría, porque nos proporcionan información donde se realiza un resumen de los tiempos presupuestados, es decir, tiene directa relación con la fase de planificación. En la fase de planificación nosotros hemos definido en forma precisa cuál es el tiempo en el cual se va a desarrollar el trabajo de auditoría, ¿no es cierto? Entonces, tiempos presupuestados se llevará adelante, por ejemplo, tenemos para cada sistema. Nos dice para cada sistema, el cual estamos llevando nosotros una auditoría operativa a los sistemas de administración y control gubernamentales. Puede ser a cada sistema, por eso les decía que esto es útil para cualquier tipo de auditoría. Si hablamos de rubros, estamos con una auditoría financiera, que estamos hablando del activo, pasivo, capital, ingresos, gastos, cuentas de costo, ¿no es cierto? O cualquier componente que sea examinado en las áreas administrativas, nos hablan de una auditoría operativa. Entonces, corresponde al tiempo que pensamos incluir en el desarrollo de los programas. Esta planilla también se caracteriza porque acá vamos a documentar instrucciones, aquellas instrucciones recibidas, ¿ya? Es decir, en el desarrollo del trabajo de auditoría, podemos recibir algunas instrucciones, tanto de la Contraloría o del Contralor General del Estado, ¿ya? Del director de la unidad de auditoría interna, del supervisor de la unidad de auditoría interna o de la máxima autoridad ejecutiva. Porque ellos tienen algunas preocupaciones o inquietudes, dice así como, ¿qué expectativas ellos tienen en el resultado de nuestro trabajo de auditoría? No van a tener algunas preocupaciones, expectativas, algunas inquietudes que no nos van a hacer transmitir, nos van a transmitir. Por ejemplo, si nosotros estamos en esta auditoría que es al sistema de administración de personal, una de las inquietudes es lo que hoy han escuchado, ¿no es cierto? Podría ser, hemos escuchado que había cargos fantasmas en algún municipio de la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? Esa es una inquietud que puede tener el Contralor, la máxima ejecutiva, el director de la unidad de auditoría interna o el supervisor. Quien en el desarrollo del trabajo nos dirá, señor auditor, tenga mucho cuidado o realice dentro de su auditoría papeles de trabajo respecto a
a Carlos Fantasma si hubiera. Entonces, esas expectativas e inquietudes tienen que indicarse en esta planilla administrativa. Y además debemos documentarlos. Entonces, ¿cómo se lleva adelante? Dice primero un resumen de tiempos presupuestados. Ello vamos a llevar adelante, como en nuestro trabajo, un sistema, el sistema de administración del personal, y los subsistemas. Es decir, debemos evaluar cada uno de los subsistemas, aquello que sea más importante, ¿no es cierto? Si estamos en una auditoría financiera, tendríamos que hablar, por ejemplo, por rubros, que sería el activo, pasivo, capital, ingresos, gastos, cuentas de costo, ¿no es cierto? O hablamos por cuentas o ciclos. Es una cuenta, estamos llevando adelante una auditoría especial a una cuenta específica, al activo fijo. Algo está ocurriendo con el control y seguimiento del activo fijo. O en la auditoría de confiabilidad trabajamos por ciclos, ¿no? ¿Qué cuentas se relacionan? Por ejemplo, las ventas, caja e inventarios. Para cualquier venta va a salir de almacenes, tenemos cuentas y caja, moneda nacional, moneda extranjera. Otro ciclo de las compras. También en las compras, las salidas de almacenes y también caja. ¿No es cierto? Entonces, podemos crear por ejemplo, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar se relacionan con qué otra cuenta. Caja, ¿sí? Los costos que van adelante, y además cuentas por cobrar está relacionado con las ventas. Entonces podemos generar así un ciclo de cuentas, las que tienen relación en un solo proceso. O debemos diseñar a través de controles internos, ¿no? Esto es más para auditorías, operativas, ¿ya? Captación de recursos, el proceso de pagos, algún programa, algún proyecto, alguna cuenta específica, ¿ya? Pero acá básicamente está relacionado con la eficiencia, la eficacia y la economía. Entonces, en la planificación ya hemos definido cuáles son las tareas administrativas, de cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno del personal involucrado en ese tipo de auditoría, ¿ya? Acá estamos considerando que los responsables, ¿ya? Responsables de ese trabajo de auditoría participan en el Contralor Departamental, el director de unidad de auditoría interna, el supervisor, el auditor senior, el auditor junior, algún profesional técnico, ¿no es cierto? A pesar que acá también nos faltaría que debe participar la máxima autoridad ejecutiva, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que recibe el auditor durante el desarrollo de su trabajo? Son denuncias, preocupaciones, inquietudes que pueden venir de esas instancias que hemos indicado, desde el Contralor, ¿no? Alguna denuncia que lleva al Contralor y el Contralor esa denuncia nos hace conocer. Y coincide con el tipo de auditoría que estemos desarrollando, ¿no es cierto? O alguna denuncia realizan a la máquina ejecutiva. La máquina ejecutiva llama al auditor y dice, mire, tengo esta denuncia, tenga mucho cuidado y aplique su evaluación con mayor cuidado, ¿no es cierto? O puede ser el director o el mismo supervisor. Y esas instrucciones vamos a recibir a través de algún informe o algunas notas, ¿no? O denuncias, a través de algún memorándum específico o a través de algunas circulares, una circular, ¿no? Respecto ¿ya? A un hecho en particular, un hecho pues económico, administrativo, financiero, es decir, a un hecho o fenómeno que puede ser administrativo, puede ser de gestión, puede ser operativo.
respecto a un sistema en particular. Ahora bien, las expectativas e inquietudes recibidas, dice, sobre los resultados de la implantación y cumplimiento de los sistemas. En este caso, de los sistemas socioculturales que está relacionado con nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo aplicamos esas instrucciones? Para ello vamos a tener que desarrollar la planilla de información administrativa. El encabezamiento ya conocen ustedes. Acá ya debe estar en el índice también la planilla administrativa, su codificación alfanumérica. Generalmente esa codificación es alfanumérica que se utiliza. Entonces tendríamos acá la planilla de información administrativa. Identificamos de qué sistema. Hablamos acá del sistema de administración de personal. Entonces, tendríamos acá en la primera columna el personal involucrado. Identificamos los sistemas y el tiempo presupuestado. ¿Ya? Y tendríamos que identificar en forma precisa cuáles son los subsistemas. Entonces, ¿qué subsistemas tendríamos en administración de personal? ¿Quién nos indica? ¿Jóvenes? Licenciado, tendríamos como los componentes de dotación de personal, evaluación del desempeño, la movilidad, ¿Está bien? la capacitación y el registro del personal. Antes sería selectivo. Ujú. Luego, evaluación del desempeño, ¿no? Sí, Liz. Luego, La movilidad y la capacitación y el registro del personal. bien, se queda acá. Acá tendríamos entonces movilidad, ¿no? Y Registro sería, Lice, no es de tiro. registro. También estaría de retiro, ¿no? ¿De personal o es registro? Registro. Entonces estamos hablando de los subsistemas. Tendríamos que identificar necesariamente los sistemas, los subsistemas del sistema que estamos evaluando. ¿Ya? Si estaríamos trabajando acá, por ejemplo, el sistema de administración de personal y presupuestos o algunas otras más, en esta planilla tenemos que indicar qué sistema estamos evaluando, los subsistemas. ¿No es cierto? Acá también sería entonces, habría que habilitar algún otro sistema si estuviéramos evaluando. ¿No es cierto? Ahora,
Acá viene del director del área de auditoría interna, el nombre, y nos envía una nota. Nos envía el Contralor General del Estado, enviado a la MAE y al director de la auditoría interna. Una nota número, bueno, estamos en qué número cualquiera, la 745, y tendríamos que indicar qué es lo que dice acá en la interpretación y conclusión. ¿Qué dice el Contralor? Por ejemplo, en este caso nos dice: el Control General del Estado, mediante nota número tantos, hace conocer algunas expectativas e inquietudes sobre el manejo del efectivo. Esto está para auditoría, que es al sistema de tesorería y crédito público, ¿ya? Y dice: inmediatamente la MAE, mediante memorándum, instruye al supervisor y auditor senior, aplique mayor énfasis en el desarrollo del proceso de auditoría. ¿Qué le interesa? ¿Cuál es su inquietud? El manejo del efectivo. Quizá esto está orientado, por ejemplo, yo solamente utilizo, bueno, trato de utilizar lo que se ha publicado. En algún momento teníamos alguna denuncia en algún municipio que decía: señores, al captar recursos para la institución por concepto de impuestos, una parte iba a la entidad y otra parte no sé qué pasaba, había algún desvío. Entonces llega, ¿no?, esa denuncia, y esa denuncia llega a través del contador, puede llegar a través de la máxima ejecutiva, y nosotros tendríamos que indicar cuál es esa preocupación o bueno, que tiene el máximo ejecutivo, la expectativa que tiene el máximo ejecutivo, para que nosotros hagamos mayor énfasis en ese punto. Porque ese punto está relacionado con el trabajo que estamos desarrollando, con el trabajo de auditoría que estaríamos desarrollando. Entonces, de esa manera puede presentarse esta nota. Podría ser quizás relacionado con la selección de personal, con la evaluación del desempeño, con la capacitación, con la movilidad, con el registro, ¿no es cierto? Y si esa nota se relaciona con la selección y registro de personal, entonces tendríamos que colocar y tener mayor énfasis en esos dos subsistemas, ¿no es cierto? Pero todo ello va a venir a través de una circular, ¿no? Puede ser una circular, puede ser un memorándum que envía el máximo ejecutivo, puede enviar una instrucción específica del supervisor máximo ejecutivo y dice: desarrollen esta evaluación para tal subsistema debido a tal situación, ¿no es cierto? Entonces ello va a venir. Mire, llega el director a través de algunos de sus documentos va a hacer conocer al supervisor y al auditor, ¿no? El documento, una copia. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a documentar todo ello en esta planilla. Se elaborará documentando todas las instrucciones, notas, memorandos y todo lo que, y la denuncia que se está recibiendo respecto, puede ser a selección de personal, puede ser en cuanto a la evaluación, puede ser a cualquiera de estos, relacionado con cualquiera de estos subsistemas. Entonces, lo importante acá es indicar la nota, la denuncia, la documentación, y con qué está relacionado. Ustedes trabajarán, plantéense sobre selección de personal. ¿En qué está? Tenemos selección, ¿no es cierto? En el cuestionario, tiene que tener relación con cuestionario también. Para nosotros ahora tendría que ser con selección de personal y evaluación del desempeño. ¿Está claro, jóvenes? Entonces acá vamos a registrar todas las notas, memorandos, circulares que hemos recibido para poner mayor énfasis en el desarrollo de nuestro trabajo. Y el que esté relacionado con alguno o varios de los subsistemas. Y ya sabes de qué estamos acá. Y la interpretación y conclusión, que sería un resumen de todo lo que nos estaría pasando en el documento. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Liz. Bien. Una vez que hemos desarrollado todo ello, ya podemos ingresar a lo que son
la elaboración de los papeles de trabajo. Acá la parte teórica, ustedes la están construyendo, ¿no es cierto? En los papeles de trabajo, el objetivo de los papeles de trabajo, las características de un papel de trabajo. Esto es importante. Los aspectos que condicionan la cantidad y calidad de los papeles de trabajo. La extensión de los documentos a incluir dependerá del juicio profesional del auditor. La cantidad y contenido de los papeles de trabajo estarán afectados por los siguientes factores. Primero, la naturaleza de la auditoría. El tipo de informe que vamos a emitir. Y la naturaleza y complejidad de la entidad que se está auditando. Entonces, los papeles de trabajo no son similares para todos los tipos de auditoría. Para una auditoría financiera, como ven ustedes, van a trabajar en función de cuentas, ciclos, registros, ¿no es cierto? Y su papel de trabajo será más numérico y de cumplimiento. En cambio, en las auditorías operativas es más de desarrollo. ¿No es cierto? Ahí no podemos decir, no podemos hacer un seguimiento por ejemplo, de cuentas, importes, no, sino que es más, su contenido es más de desarrollo. Es por eso que dice de acuerdo, esto es al conocimiento y la experiencia que tiene el auditor gubernamental para definir los papeles de trabajo. ¿Entiendes? De sus características, ya lo van a ver ustedes, que puede venir también una pregunta. ¿Sí? La información que deben contener. ¿Ya? Conocen ustedes el encabezamiento que va a ser similar a lo que hemos visto, los papeles de trabajo. Cada papel de trabajo va a tener una referencia. Su propia referencia deberá indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema y referencias cruzadas o correferencias. Es decir, en la parte superior tiene la referencia y en el contenido mismo va a tener correferencias, que son referencias cruzadas de un documento con otro documento o de un informe con otro informe. Ya conocemos que va a estar la fecha de identificación, quiénes se han elaborado, quiénes se han revisado, todo ello, ¿no es cierto? Ahora, nosotros vamos a adecuar para nuestro trabajo la aplicación de una planilla sumaria. Perdón. Salud. Entonces, la planilla sumaria que se realiza de acuerdo a la característica del tipo de auditoría que llevamos adelante. Puede haber planilla sumaria y planillas subsumarias. Por ejemplo, la planilla sumaria va a ser para el sistema y su resumen ya para todo el sistema. Y las subsumarias va a ser para cada subsistema. Entonces, podemos elaborar la misma estructura para cada subsistema. Y finalmente, después de haber elaborado todos los subsistemas, vamos a llegar a una planilla sumaria principal. Nosotros, para la parte académica, el desarrollo, el proceso o procedimiento es el mismo. Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente con una planilla sumaria. ¿Para qué? Para todo el sistema. ¿No es cierto? El encabezamiento, ven ustedes, tiene todo ello, la cédula verá en función al índice que hemos preparado. Y la información básica. Por supuesto, esto no es una planilla definitiva, sino, es decir, no es limitativo. Ustedes pueden incrementar mayor cantidad de columnas o disminuir mayor cantidad de columnas. Lo importante es que les proporcione la información que requiere el auditor para respaldar su informe. Entonces, conocen ustedes que existen dos tipos de papeles de trabajo. Uno, que es de 7 columnas, y la otra que es de 14 columnas, tamaño oficio grande, ¿no es cierto?
Entonces, podemos utilizar el de 7 o el de 14 columnas, y no es necesario que utilicemos las 14 columnas, sino de acuerdo a la naturaleza del trabajo que llevamos adelante, podemos unir, por ejemplo, para la descripción, 1, 2, 3 o 4 columnas, porque acabamos de describir, ¿no es cierto? 4 columnas. Aquí serán otras 3 columnas y vamos a decir, nosotros rediseñamos la cantidad de columnas que requerimos para nuestra evaluación, nuestro trabajo de auditoría. Me dejo entender, ¿no es cierto? ¿Una consulta? ¿Jóvenes? Dice, Sí, la planilla La planilla va sumado con MP. ¿Cómo? A ver. La planilla sumaria va después de la MPA, ¿verdad? El MP ya hemos terminado, esa es la fase 1. Claro, es la segunda parte. Ahora estamos en la fase de ejecución, y para la fase de ejecución hemos llevado el cuestionario de control interno. Primero, el marco teórico que están desarrollando ustedes, el cuestionario de control interno, programa de trabajo, determinación de puntos clave, planilla administrativa, y ahora viene la planilla sumaria o hoja de trabajo. Sí, está bien, dice, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las columnas que vamos a utilizar? ¿Sí? Una primera columna que es el sistema, una segunda columna, descripción, tercera columna para ver el diagnóstico, cuarta columna, la observación, la disposición legal y referencia a papel de trabajo. Entonces, estas columnas ustedes pueden ampliar, pueden reducir. En este caso, quizá corresponde ampliar. Pero acá está la información mínima que debemos contener o debe tener el auditor gubernamental para que pueda respaldar su informe. ¿Está bien? Le voy a copiar esto. Copiaremos. Copiar. Vamos a ir a la práctica. Antes usted se tiene que elaborar su planilla administrativa, ¿no es cierto? Acá voy a copiar. Bien. Y sobre esto tendríamos que trabajar con la información que tenemos. El sistema, vamos a ir modificando todo esto. Sistema de administración de personal. La primera observación. En nuestra primera observación está con habla del reglamento específico, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Sí, licenciado. Acá vamos a describir, es decir, estos tiene directa relación de esta descripción con el programa de trabajo, con el programa de auditoría. Tiene directa relación con el programa de auditoría. Vamos a describir aquello que dice el programa. Pueden dar lectura, por favor. A ver, ¿con quién trabajamos? ¿Quién tiene a la mano el programa?
Miren, lo que estamos haciendo es transcribir. Ahora en esa transcripción vamos a ir mejorando. No es que quede ahí, sino tenemos que ir mejorando la redacción de nuestro papel de trabajo. ¿Miren? Esto lo llevaríamos hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Pero hemos escrito cuál es el reglamento específico, es esta relación, bueno, este punto que es el primero del reglamento específico, se está relacionando con la planilla del programa de trabajo y que hemos descrito, comprobar si la entidad cuenta con un reglamento específico que norme las actividades del sistema de administración de personal, y el mismo es de conocimiento del personal de la entidad. Y hemos indicado qué documentos vamos a evaluar y para su evaluación debes llevar adelante circunstancias. Acá está, vamos a elaborar la planilla sumaria, debes construir el papel de trabajo. Todo ello tendríamos que documentar y adjuntar documentos de respaldo. Entonces, acá lo que estoy haciendo es transcribir lo que es el programa de auditoría respecto al primero. Acá tenemos que identificar que esta es la pregunta 1. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Jóvenes. Lice, una Sí. pequeña ¿Sí? con respecto a esta planilla sumaria, cada pregunta que hemos realizado en el cuestionario tiene que estar igualmente plasmada en aquí. Todas las preguntas positivas y negativas. Esto generalmente nos va a ayudar bastante en lo que hemos realizado, la determinación de puntos débiles, es decir, de controles clave, los débiles y los fuertes. Es decir, acá yo lo estoy copiando directamente tal como está. Acá lo que tenemos que hacer es mejorar la redacción. En la medida que vayamos mejorando, vamos a llegar directamente al informe y ya con una redacción más ya concluida, ¿no es cierto? Entonces acá quizás nos faltó algún otro documento, vamos a mejorar el documento. Quizá debe realizar, aparte de la circunstancia, tendría que ser algún otro procedimiento, ¿no es cierto? Quizá hemos llevado alguna entrevista, alguna autoridad, ¿no? Entonces todo ello vamos a ir mejorando. Yo la estoy copiando tal como está el programa, pero en su vida profesional ustedes esto lo que van a hacer es ir mejorando, que de acuerdo a lo que vamos avanzando en el trabajo de auditoría, vamos a ver qué requiere mayor documentación, mayor respaldo con algún papel de trabajo. Entonces, todo ello tendremos que ir mejorando. ¿Está claro? Sí, Lice, gracias. Bien. Vamos a ir a la planilla del diagnóstico. Verán, estos círculos ya son las marcas de auditoría que utilizamos. Entonces, al final del documento, al final del papel de la planilla sumaria, tendremos que registrar este círculo, ¿no? E indicar que corresponde acá. Al final de la sumaria indicamos que estamos utilizando acá e indicamos a qué procedimiento ¿Cómo hago para salir ahora esto?
Entonces tendré que escribir acá en la parte derecha, saliendo de- ¿por qué no salgo, Juan? Juan, Sí, Lice. ¿por qué no salgo de acá, del círculo, para escribir? Tendría que presionar la parte de Skype del teclado. Ahora sí, no me permite salir, mira. A ver, ahora quiero escribir. Acá tendríamos que ver el procedimiento. Desde la parte derecha indicamos que corresponde a una observación. Este procedimiento corresponde a una observación, ya en la parte derecha. Ahora bien, en este diagnóstico tendríamos que trabajar básicamente con dónde está descrito las observaciones en el documento de determinación de puntos débiles. No está la debilidad, no. Entonces está descrito en el cuestionario de control interno. Para cada uno de estos, es decir, esta es la primera pregunta, ¿no es cierto? La te da cuenta con relevante específico. Entonces, identificamos acá cuáles son observaciones. Creo que hemos identificado la primera, dicho reglamento se encuentra identificado con el título de reglamento específico. Esto cumple, ¿no es cierto? La última actualización y observación tendría que ser un círculo. Compatibilidad por el sector es observación, un círculo. Aprobado por la MAE, acá creo que está correcto, ¿no? Y la fecha de difusión, nos dijo. Entonces, tendríamos que identificar cada uno de estos, ¿no? De la manera como ¿no? Entonces, a ver. Dividir la pantalla. Y esto se va a ir al cuestionario. Y en la parte de abajo nos vamos a construir este documento. Entonces, la primera había sido una... ¿De dónde puedo obtener? Juan, ¿cómo coloco acá? Bien. Juan, ¿conoces? Creo que lo tengo arriba, ¿no? ¿Cómo puedo colocar el símbolo de bien? Juan, ¿o alguno de ustedes? Dice, ¿no serían códigos El código, sí, ¿cómo o ingreso símbolos? eso? A ver, ¿cómo ingreso eso? Inicio. Insertar. Insertar. A ver, Sí, insertar. pero insertar, ¿qué tengo? No, Símbolos. símbolos. Sí. Ahí, símbolos, acá tengo, sí. Ahí, a ver, más símbolos. No me muestra. Ahora sí.
¿Tienen en pantalla ustedes, jóvenes? ¿Salió en pantalla? No. Sí, sí se ve. ¿Y dónde ubico ahora un símbolo de bien? Licenciado, hay uno en inicio, en la parte de inicio. ¿Cancelo esto? Sí. Ya, me voy a inicio. Donde están esos puntitos para poner en donde dice párrafo, A la derecha, izquierda. párrafo al medio. Después del tipo de letra viene párrafo. En la Ya, primera opción, Viñetas. ahí, ya, sí. este sí. Ahora este, ahí está. Sí. Entonces, esto mismo va a ir aquí al final, identificándose como, ¿dónde pusimos el segundo? Pues? Bueno, que al final esto mismo va a ir. Entonces, su procedimiento, ¿dónde está? ¿Y por qué no has escrito esto? Aquí, ahí. ¿No describe? Bueno, ahí tenemos que colocar ello indicando revisado a satisfacción. Y acá vendría aquello que dice dicho reglamento, copiar. Ahora sí, ¿no? Entonces, a continuación de tendríamos, lo que estamos haciendo es aquellas respuestas que nos dio el máximo ejecutivo, la estamos llevando a nivel de lo que es el diagnóstico. Entonces, este mismo símbolo irá al final de la planilla sumaria, colocamos el símbolo y a la mano derecha el símbolo, revisar la satisfacción, ese es su procedimiento que estaría mostrando. ¿No es cierto? Luego tendríamos, el siguiente es una observación. Es decir, la unidad encargada de la administración de planes no actualiza de forma periódica. Entonces yo llevaría este círculo, que es una observación, ¿sí? Y registramos, ahora, bueno, copiar, y lo tenemos ahí. Y a usted lo va a hacer con todo lo que maneja la computadora en forma precisa. ¿Ya? Entonces, esta es una observación. Algunos utilizan con numeral acá adentro, como primera observación, segunda observación, tercera observación. Pero ello quizá podríamos utilizar más en la planilla de observaciones. Acá simplemente identificamos, ¿ya?, lo que es correcto, ¿ya?, lo que está cumpliendo, y aquello que es observación. Y vamos al tercero, que dice: el reglamento específico no es de conocimiento del órgano recto, también es una observación, ¿no es cierto? Entonces acá, copiar.
Y de la misma manera vamos a tener acá como observación y esto lo llevamos acá. ¿Qué viene el siguiente? Se ha aprobado, la entidad cuenta con un reglamento específico que norma el sistema de administración de personal, aprobada mediante resolución del Consejo Municipal. ¿Está correcto esto? Jóvenes. ¿Es una observación? No estaría correcto. Jóvenes. ¿Me escuchan? Elise, yo creo que sería observación porque solo ha sido eso aprobado mediante el Consejo Municipal y no lo ha aprobado lo que es la MAE. Generalmente conocemos, ¿no es cierto?, igual que para aprobar cualquier ley, quienes plantean la ley, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y pasa al Ejecutivo para que sea aprobado. Lo propio ocurre en las instituciones públicas. Es el Consejo quien tiene que plantear o elaborar lo que es alguna reglamentación, disposición, y corresponderá al alcalde aprobarlo y aplicar. Aquí nos dice dónde está. El reglamento de norma del sistema de administración personal aprobada mediante resolución del Consejo Municipal. Entonces es una observación, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Sí, licenciado. Bien. Esto va como otra observación. Y finalmente tendríamos la fecha. Ya la MAE por descuido de diligencia no ha procedido con la también es otra observación. De la misma manera, entonces, ese es el diagnóstico que estamos... Esto lo voy a subir. Y de acá lo borramos. Bien, entonces tendríamos también acá la otra observación. Ahora, de la misma manera que en la anterior columna, no es que vamos a describir tal como está, ya con la lectura que damos con la normativa, porque acá tenemos la normativa, ¿sí? Tenemos que ir mejorando esa descripción. Porque al dar lectura a la normativa que no están cumpliendo, que están contraviniendo, nos va a permitir utilizar también o mejorar la redacción que tenemos acá. Y con esa redacción vamos a llegar a obtener lo que es la observación. ¿Y dónde nosotros tenemos en nuestro trabajo la observación? ¿En qué planilla? Este iría como observación 1. Bien, acá ya tenemos sistematizado una observación, donde en la planilla de determinación de puntos débiles. Y esta es la debilidad. Copiamos. Necesito ya sobre ese diagnóstico y con la mejora que hemos dado adelante en su redacción, esta observación también será objeto de ir mejorando.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se está centralizando de todos los papeles de trabajo anteriores, la estamos centralizando en lo que es el papel de trabajo. Sobre la base de este papel de trabajo que ya está sistematizando toda la información, vamos a ir a elaborar lo que es nuestra planilla de observaciones. Y finalmente tendríamos la disposición legal. Y la disposición legal también lo tenemos acá. En los puntos débiles tendríamos acá qué debería cumplir o qué es lo que está contraviniendo. Entonces, lo único que estamos haciendo con el papel de trabajo, mejorar la redacción. ¿Y cómo vamos a mejorar? Y aplicando, ya evaluando la documentación que nos proporciona y versus la documentación, versus la normativa que debe aplicar. Acá tenemos el sistema, la descripción, el diagnóstico, la observación y la disposición legal. Y esta es la base para poder obtener ya lo que es nuestra evidencia de auditoría. Entonces acá, yo para decir, como observan ustedes en la parte académica, lo que he hecho es copiar de cada uno de los documentos, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer en su vida práctica es mejorar la redacción de cada uno de ellos en función a todo lo que ello, donde se amplía la información, se amplía la documentación y en función a la evaluación al cumplimiento de la normativa. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Lice, una consulta. ¿Sí? Con respecto a lo que es a los puntos fuertes en observaciones, iría el tema de acción o efecto. Acá, si es una observación, es decir, si es puntos fuertes, hemos visto, algunos cumplen, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá la descripción del reglamento que es el programa de auditoría, su diagnóstico, pero no todo lo que es, generalmente, no todo lo que es positivo es que cumple y está al 100%. Siempre requiere de alguna mejora. Y en el diagnóstico podemos especificar, si bien tiene, voy a hablar con esto, voy a hacer el ejemplo con el mismo reglamento específico. Puede haber sido de que es positivo, ¿ya? Es calificado como positivo. Y la única falla es de que no tiene todo. Tiene el reglamento, está actualizado, está compatibilizado por el ente rector y está aprobado. ¿No es cierto? Cumple, podríamos calificar los 5, ¿no es cierto? Pero ya en la evaluación misma vemos, pero esto no ha llegado, no conoce el personal. Simplemente el máximo ejecutivo, por lo que ocurre por permanente cambio de los ejecutivos, por la falta de conocimiento de los objetivos, por negligencia de los máximos ejecutivos, ¿ya? Puede ocurrir de que ese reglamento se lo ha guardado en el escritorio y nadie conoce, pero sí que cumple con todo. Entonces, miren, era positivo, pero acá en el diagnóstico tendríamos que mejorar al final y decir, bueno, cumple con todo esto, pero no se ha distribuido o no es de conocimiento del personal, por lo tanto el personal está trabajando respecto sin ningún reglamento específico, lo que puede ocasionar o puede originar de que no se cumplan los objetivos de la institución o se puede distorsionar la información, ya que no tiene un documento, reglamento que los respalde. Entonces, ya vamos a ver acá, en ese diagnóstico, ¿ya? La observación, si bien cuenta con todo esto, pero no se ha distribuido debido a la negligencia del personal, el personal no conoce, no está cumpliendo los objetivos o puede originar cualquier otra situación. Por lo tanto, identificamos de la misma manera qué disposición debe cumplir
Entonces, las respuestas positivas y negativas, todos vienen a la planilla sumaria. Ahora, si todo estaría conforme, ¿ya? También aquí hacemos el análisis, ¿ya? Y en observación indicamos que, si bien está cumpliendo con todo eso, se pide al máximo ejecutivo continúe con los controles internos respecto a este reglamento específico. Y recordarle que debe actualizar cada año o cada 2 años en lo posible. Tenemos que recomendarlo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, Lice, gracias. Sí, lice. Bien, entonces, la próxima clase ya vamos a elaborar sobre este documento. Para ello necesito que ustedes concluyan los 5 puntos. Y sobre este documento vamos a preparar nuestra planilla de observaciones. Ahí tenemos que identificar los hallazgos y elaborar redactar lo que son los atributos los atributos para redactar las observaciones. ¿Ya? Eso lo llevaríamos a la próxima clase. Previo a ello, si no tienen consultas, a mí me gustaría definir las fechas de examen. ¿Ya? El examen de segundo parcial vamos a hablar de planilla de observaciones, perdón, fase de planificación, ¿ya? Y la fase de ejecución del trabajo de auditoría, fase 1 y fase 2. Y la fase 2 hasta donde avancemos la próxima clase. ¿Está bien? Entonces, ustedes están con la calculadora, veamos, ingresaremos a lo que es en las fechas del calendario. Estamos ahora en 6. En lo posible, las notas debo presentar hasta el 9 o 10 de enero. Una cosa es que yo lo pueda jalar hasta allá, ¿ya? Y lo otro es que también a fin de año, la característica de fin de año es que muchos de nosotros, especialmente ustedes estudiantes, retornan a su lugar de origen, ¿no es cierto? O van a la familia. Y lo que yo quisiera es que por lo menos concluyamos el examen final antes de la fecha de Navidad. Si están de acuerdo. Por lo otro, danos el tiempo necesario y concluir la primera semana de enero. ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, la primera semana de enero. Entonces, el segundo parcial daríamos estamos en diciembre, el jueves 16. Licenciado, Martes 13. Sí. Martes 13 de diciembre. Segundo parcial. Los temas que hemos visto, fase 1 y fase 2. El final, cuando quieren dar, el martes 27, después de Navidad. Dice, los martes no pasamos clases con usted. Tendría que ser el lunes. Lunes 27. Lunes 12. Lunes es 13, dice. Lunes es 13. Entonces tenemos que dar el lunes 27, después de Navidad. ¿Están de acuerdo? Sí, le hice. Entonces, examen final, lunes, aquí es lunes 13, y lunes 27 de diciembre de
2021. El examen final vamos a dar de la fase 2 y la fase 3. Es decir, vamos a avanzar todavía el informe. Entonces, fase 2, es decir, desarrollo del trabajo de auditoría más el informe ya para el examen final. Y, segunda instancia, será tras su semana, ¿no es cierto? Van a estar en buenas condiciones para el lunes 3. El jueves 6. ¿Jóvenes? ¿Me escucharon? Jueves 6. Jueves 6. 6 de enero. Esto es todo en el horario de clases. Ya para no quiero tener observación de horario de clases. Y el trabajo, ese mismo día, después del examen, a horas, bueno, el trabajo ya al final, impreso, ese mismo día, me entregarían, ¿a qué hora sugieren ustedes? ¿A mediodía? ¿2 de la tarde? A las 2 de la tarde, Lice. Ya, a horas 14:00 entregan la práctica. Y van a entregar en el estacionamiento de la facultad. Yo voy a esperar por el lapso de 15 minutos. De 14 a 14:15 recibiré los trabajos. Quienes no presenten en ese momento, ahí quedó. Porque lamentablemente lo que llega dice, justo están imprimiendo en este momento y espere, y hay que esperar más de 1 hora. Entonces son 15 minutos que voy a estar para recepcionar sus trabajos impresos, ¿ya? El jueves 6 de enero a horas 14. Y con ello ya revisaría los exámenes y, bueno, paso por ello. Me gustaría que todos aprueben. Ahora, las notas del segundo parcial ya vamos a coordinarlas en su siguiente clase estará, y del examen final, luego de 2 días del examen, también coordinaremos para que les proporcione las notas. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ¿Está licenciado. claro? Bien, entonces, ustedes tienen el trabajo de completar los cinco puntos del cuestión de control interno para cada una de las planillas que estamos trabajando. Bien, jóvenes, ¿alguna observación? ¿Alguna otra consulta? Elise, el trabajo se va a presentar, el trabajo impreso el 6 de enero, ¿verdad? El 6 de enero, impreso. Y lo que estamos avanzando ahorita por partes se debería subir al Moodle, ¿no? No. La fase de planificación, ustedes me suben al Moodle, ¿sí? La fase de planificación, el MPA que han trabajado. ¿Ya? Pueden subir ustedes, eso les he indicado que suban hasta el día antes del examen de segundo parcial, para que yo pueda calificar ambos documentos, porque su examen van a dar solamente hasta 80 y su práctica hasta 20. El examen final, ya ustedes van a dar hasta 70%, y su práctica es hasta 30%. Sobre eso voy a calificar el examen final. Por eso el examen final ya completo, impreso desde la planificación hasta la emisión del informe que concluyamos, ¿ya? Me entregan el jueves 6 de enero, después del examen, a horas 14, en el estacionamiento de la facultad. Brenda, por favor, registra todo eso, ¿ya? Brenda.
No está en clases, Lisa tuvo una urgencia y yo estoy anotando todo lo que está diciendo en su... Dijiste, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Julio Flores, Lisa. Julio. Sí, Lisa. Ya, Corlina, comprende después, por favor, tengan todos ustedes para que pasen a través del WhatsApp. Está bien, Lisa. ¿Listo? En eso entonces serían jóvenes. ¿Quedamos en eso? Sí, Lisa. Dice, solo la práctica le vamos a presentar, ¿no? Impreso, el 6 de enero. Bueno, ya desde la planificación hasta el informe el 6 de enero. La planificación para el segundo parcial, que ya lo deben entender ustedes, día antes al examen del segundo parcial, porque eso voy a calificar hasta 20 puntos. Y su examen de segundo parcial van a dar solamente hasta 80 puntos. ¿Ahora está claro? Sí, dice, gracias. Bien, jóvenes. Continuamos la próxima. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.